¿Es España un país de izquierdas o de derechas? Bueno, pues vamos a ver cómo es el mapa político de España, cómo están las cosas en estos momentos y qué tienes que saber si quieres vivir en España o te interesa la vida española. Es muy importante también entender cómo funciona la política porque, bueno, quizá no te gusta, pero es parte de la vida. Así que, venga, empezamos. Bueno, en primer lugar os voy a situar, ¿no? Bueno, España tuvo una dictadura que duró muchos años y en 1975 finalizó cuando Francisco Franco, que era el dictador, murió. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento comenzó la democracia en España y es cuando empezaron a salir los partidos políticos y hubo un congreso, unas votaciones, un presidente del gobierno y es cuando comenzó a salir todo esto. Tenemos que recordar también que llegó también el rey Juan Carlos I, que fue el rey de España. En otro vídeo explicaré un poco la monarquía, ¿vale? Pero hoy nos vamos a centrar solamente en política. Entonces, teníamos dos partes. El rey volvió a ser parte de España, tener una monarquía y también una democracia con partidos políticos. Y entonces salieron los de la izquierda y los de la derecha, como en todas partes del mundo, ¿no? Nosotros no somos especiales. Entonces, durante muchos años han estado gobernando, siempre se iban turnando, ¿no? Unos años eran los de izquierdas, otros años son los de derechas, y eso es así. Y en esos momentos continúa lo mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, en estos momentos tenemos dos grandes partidos políticos que siempre han sido los partidos más potentes, más fuertes. Tenemos que se llama el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español. Este partido pertenecen más a las personas de izquierdas y es en estos momentos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es del Partido Socialista y es el presidente que en estos momentos está. Y luego, por otra parte, tenemos el Partido Popular, PP. Este partido es más de derechas, del grupo de gente de derechas, ¿vale? Y luego hay dos extremos que han salido nuevos en estos últimos años. Y por un lado está Vox, que es el partido más de derechas extremo, muy radical, y Podemos de izquierda también extremo, ¿vale? Tenemos dos extremos. Y esto es cómo está funcionando. Y en medio también ha salido un partido nuevo hace unos años que se llama Ciudadanos, que es un poco de centro. Y este es un poco el mapa. Obviamente hay más partidos políticos, pero ya son más pequeñitos. Y tenemos que recordar en cada autonomía, bueno, hay algunos partidos que no existen en el centro, en todo España, pero sí en las autonomías tienen fuerza. ¿Vale? Pero eso es más especial. Entonces, en general España es así. ¿Qué ocurre en estos momentos? Bueno, pues la semana pasada hubo unas elecciones autonómicas y locales, es decir, se votaban los políticos que iban a dirigir las ciudades y también la comunidad autónoma, es decir, la región. No en todas las regiones de España fueron, pero la mayoría. ¿Qué ocurrió? En esos momentos España es socialista, está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y empezaron a votar todo el mundo al PP en las autonómicas, es decir, en las elecciones locales y autonómicas o regionales. Entonces, todo el mundo se ha puesto muy nervioso, claro, ha ido cambiando un poco el mapa, ¿no? El mapa antes era de izquierdas, ahora está cambiando a derechas. Entonces ha habido un gran cambio, todos han ido ganando del Partido Popular. Y el presidente del gobierno se ha puesto muy nervioso, obviamente ve las cosas muy negras porque las elecciones generales de España eran en diciembre. Entonces él vio que la situación no iba a estar. Entonces ha jugado al póker y ha tirado su mejor carta, y es decir, ha decidido adelantar las elecciones para julio. De esta forma, él no lo ha explicado bien, pero todos los políticos están analizando, las periodistas políticos estamos viendo por qué ha hecho esto. Y en primer lugar, bueno, una forma, ¿qué ocurre? Generalmente las personas socialistas no suelen ir a votar.
son más gente alternativa, más de izquierdas y no son votantes que están todos los días en la urna. En cambio, los del Partido Popular sí que son fieles votantes, siempre les encanta ir a votar. Entonces, en esto ha jugado Pedro Sánchez y ahora va a hacer una campaña agresiva diciendo, ok, si no sales a votar, vas a tener resultados que no te gustan. Entonces, por eso la ha acercado mucho, las va a hacer en julio, para así ahora la gente está muy enfadada con los resultados, obviamente los que son de izquierdas, están muy enfadados, entonces de esta forma la gente va a ir a votar para ayudar, ¿ok? Pero si lo deja hasta diciembre, va a ser un poco ya, la gente se va a relajar. Por otro lado, también es una forma de no preparar al adversario, es decir, al Partido Popular, no prepararle en la campaña, tiene muy poco tiempo para prepararse, entonces es una forma también de todo el mundo descolocarlo, ¿no? Nadie estaba pensando en elecciones ahora y de repente hay que preparar campaña electoral, hay que preparar todo, entonces es mucho trabajo y no lo tenían pensado. Entonces es una forma también de desconcentrar y desestabilizar. Entonces él ha jugado esto y por otro lado, hasta ahora siempre ganaban socialistas o ganaban Partido Popular, mayoría absoluta, ¡boom! Pero en los últimos años, ¿qué ha ocurrido? No hay mayorías absolutas, tienen que hacer coalición. De hecho, en estos momentos el Partido Socialista está en coalición con Podemos en el gobierno, no está solo. Con Podemos, acordaros que es de extrema izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? El PP ahora en las autonomías va a tener que hacer en muchos coalición con Vox, que es la extrema derecha. Y hay gente que eso no le gusta, quizás son de derechas, pero no de extrema derecha. Entonces, el Partido Socialista va a hacer una campaña agresiva diciendo, si no votas, no nos votas, va a salir la extrema derecha, no la derecha, la extrema derecha, ¿no? Porque al fin y al cabo van a estar en el gobierno. Entonces, estas son las claves por qué ha estado haciendo esto y lo ha avanzado. Y bueno, es una baza que va a tomar y se va a arriesgar, es algo arriesgado, pero también es una forma, bueno, de conseguir algo porque sabe que en diciembre tenía muy pocas posibilidades y ahora puede tener más. Entonces, esto es como, este ha sido el boom de esta semana en España, todo el mundo está hablando de esta historia y por eso os lo explico, ¿no? Para que podáis tener un poco una idea en general de cómo es la política. ¿El español vota, no vota? Bueno, como os hemos dicho, la izquierda son más relajados, no suelen ir a votar, son críticos, pero luego no votan. En cambio, el Partido Popular siempre votan más. ¿Qué ocurre? España sigue dividida. Hay dos Españas. Hubo una guerra civil antes de la dictadura y esa guerra civil hizo mucho daño, ¿no? Han pasado 80 años, pero todavía la gente la recuerda y sigue España dividida entre izquierdas y derechas. Y los de derechas les llaman los de franquistas. Tú eres franquista porque tienes una mentalidad más de derecha. Sigue habiendo mucha distancia entre los dos. De hecho, uno de los rasgos que todo el mundo me comentáis, los estudiantes americanos, los de Estados Unidos, os encanta poner la bandera en vuestra ciudad, en vuestras casas. Bueno, aquí tenemos un problema con la bandera. La bandera se usó, la dictadura, Francisco Franco usó la bandera como símbolo de España, poniendo un escudo y era la bandera de España. Entonces, durante mucho tiempo hubo esta dictadura con la bandera. Entonces, cuando acabó la dictadura, esa bandera era la misma, pero la gente estaba la identificaba con Franco, no les gustaba, por tanto, tener una bandera en tu casa significaba que eras partidario de Franco y de la era de Franco, y no significaba que eras de España. Entonces, esta bandera es algo muy diferente. En otros países no significa izquierda-derecha, significa tu país. Solamente la gente está orgullosa de la bandera, pues bueno, cuando vas a partidos de fútbol, mundiales o olimpiadas, obviamente la bandera está y el himno está. Pero el resto de la gente no lo suele hacer. El que pone una bandera en su casa, la gente tú eres de derechas, nunca va a ser uno de izquierdas. O suelen poner a lo mejor también la bandera de su país, de su ciudad, de su región. Entonces, con el tema de la bandera sí que tenemos un poco un estigma
y la gente suele identificarla, ¿vale? Entonces es diferente a otros países, así que si os habéis preguntado por qué hay en un sitio y no todo el mundo tiene bandera, bueno, que lo sepáis. No somos tan patrióticos. El que dice yo soy patriótico, generalmente piensan que es más de derechas. Es triste porque al final todos somos españoles, da igual de qué lado seas, eres español, naciste en España y te pertenece, ¿no? Esta identidad. Pero desgraciadamente ha habido como una unión a la época de Franco, que fue muy dura, muy fuerte, la gente lo pasó muy mal y venían también de una guerra civil. Entonces la gente también sufrió mucho, hubo mucha pobreza, fueron años muy duros de España y todo el mundo todavía hay un rencor, esas generaciones todavía están vivas. Mis padres son de la posguerra, ¿no? Ellos nacieron ya con la era franquista y bueno, vivieron toda la dictadura. En mi caso yo nací un año antes de que finalizara la dictadura. Yo he vivido en democracia. Pero entonces tenemos dos generaciones por detrás que todavía recuerdan la guerra, recuerdan la dictadura. Entonces todavía está muy fresca, el dolor es muy fresco. De hecho, sigue siendo polémico. Franco continúa siendo parte del debate político y de hecho Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, una de sus armas de su campaña electoral cuando se presentó en 2018 era sacar a Franco del Valle de los Caídos. Este era un lugar donde estaban toda la gente que murió en la guerra y entonces, pues bueno, la gente de izquierdas obviamente no querían que esta persona estuviera ahí y representara como una parte importante de personas que fallecieron, porque pues se le tenía mucho odio, ¿no? Hubo muchas muertes, muchas injusticias, por tanto había mucho odio y no querían que él estuviera ahí. Así que esa fue su campaña electoral y cuando entró en el gobierno, lo primero que hicieron es exhumar el cadáver y sacarlo de este lugar y llevarlo a un cementerio fuera de Madrid. Y esto fue una de su campaña electoral. Por tanto, sigue todavía esta herida de la guerra abierta y sigue siendo utilizada en las campañas políticas y hablando y se utiliza, y van a venir los de izquierdas, van a venir los de la derecha, se usa todavía este tipo de vocabulario y lenguaje, ¿no? Agresivo y de miedo, generando miedo. Así que eso es, así está el panorama y bueno, hay que esperar qué pasará en julio, es en plenas vacaciones, nadie hemos tenido unas elecciones en vacaciones, así que bueno, va a ser interesante ver lo que va a ocurrir y obviamente siempre pues tenemos que estar pendientes, ¿no?, de la actualidad. Así que, bueno, si te ha gustado, esto es España. En España hay miles de cosas interesantes. Si tienes dudas, por favor, escríbeme, te contesto lo que necesites. Como sabéis, os explico un poco la historia, las cosas de España de una forma sencilla, general, para que podáis entender bastante bien y vivir en España sea fácil y podáis entender qué sucede en estos momentos. ¿Ok? Así que bueno, os dejo por aquí otro vídeo muy interesante y por favor suscribiros, un like que me ayuda mucho a seguir subiendo y si os gustan más este tipo de vídeos pues solo necesitáis decírmelo y continúo haciéndolo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo, muchas gracias, chao, chao.